Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que la Virgen nos ilumine con estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Clic en me gusta y compartir la misa con conocidos, parientes, para hacer apostolado con nuestros prójimos. Como decíamos al principio, muchas veces nosotros pasamos por situaciones en que Dios nos pide una confianza en Él y en la fuerza de Él y una desconfianza de nuestras fuerzas. O sea, nos pone problemas que de entrada decimos, yo no tengo fuerzas para enfrentar tal problema o decidir tal cosa. Y uno tiene que confiar en que Dios lo va a ayudar. O sea, tiene que enfrentar, es la responsabilidad de uno. De pronto se ve envuelto en todo eso. Y bueno, ahí tiene que pedir ayuda a Dios, a la Virgen, al Santísimo Sacramento, a través de los santos, que uno tenga más devoción. Todos los santos pasaron por eso y sobre todo los profetas. Moisés acá, en esta primera lectura, está iniciando el profetismo. Él es el primer profeta y él se siente que no tiene fuerzas de sacar todo el pueblo judío después de 450 años de esclavitud en Egipto. Se calcula, dicen que son las escrituras dicen 600.000 hombres, más todas las mujeres, los niños, o sea, pueden ser 2, 3 millones de personas. Imagina una persona sola que tartamudo, tiene que hablar con el faraón, tiene que sacar a toda esa gente de Egipto. ¿Cómo se le va a dar de comer en el desierto? Era una cosa completamente fuera de las fuerzas naturales de Moisés. Y Dios le da como prueba de que de que tiene que realizar eso, de que es cierto lo que dice, es que en el Horeb se van a reunir en el monte donde están ahora todo el pueblo judío. Entonces, para otros profetas que vinieron después de Moisés, ya ellos tenían el antecedente de Moisés y los demás profetas. Pero para él, que era el primer profeta, era para él lanzarse, se podría decir, en el vacío, o sea, dejar todo en manos de Dios. Hay una historia muy bonita en San Pío X. San Pío X, como ustedes saben, fue el Papa del siglo XX. El más o menos desde 1902 hasta 1900. Comienza el cónclave, ahí
había un candidato que era el que más papábile, se puede decir, empieza a ganar votos, etc. Bueno, después viene un veto, el veto de Austria, de Francisco José. En esa época el emperador de Austria podía vetar una elección de papa y bueno, hay todo viene el veto de Francisco José, que es dado por el arzobispo de Praga en el cónclave, y de pronto empieza a subir los votos de San Pío X, de Sarto, se llama José Sarto, y era un desconocido así en general, no tenía mucha proyección, y de pronto hasta que al final termina dando la mayoría que se necesitaba. Y él ahí dice que no acepta porque no le dan la fuerza. Para él era una cosa mucho, no sé, nunca se hubiese imaginado ser papa y no tenía capacidad, no tenía fuerzas como para dirigir la iglesia. Y ahí le dejan, le piden que medite la decisión y que no sé cuánto. Bueno, entonces ahí él se va a rezar ante una imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, y el encargado del cónclave, no sé cómo es, un secretario o el presidente del cónclave, el que dirige las reuniones del cónclave, manda a un secretario, un monseñor, diciéndole que a ver qué pasa, si va a aceptar o no va a aceptar. Y ahí San Pío X estaba rezando y llorando frente a ese cuadro de Nuestra Señora del Buen Consejo, y un obispo, se llamaba cardenal, que después fue cardenal, Rafael Merri del Val, le dice: Eminencia, acepte, la Virgen lo va a ayudar. Y ahí él dice: bueno, yo acepto in crucem, dice, acepto crucificado, ¿no? Y él le dice: bueno, acepto siempre y cuando usted también sea mi secretario, una cosa así. Y él ahí acepta y hace un gran pontificado, porque hace grandes reformas en la iglesia, establece la comunión para los niños, baja la comunión, la primera comunión, apenas tengan uso de razón. Después se establece la comunión frecuente de todos los días, que hasta ese momento no se hacía. Forma lo que se llama el Código de Derecho Canónico, condena todo lo que llama la herejía modernista, que quería hacer una composición entre la sociedad liberal con la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la fe, a tal punto las reformas que San Pío X hizo, sobre todo en el caso de la primera comunión de los niños a una edad muy precoz. Eso mantenía la inocencia de los niños, hasta el punto que un ideólogo comunista, Gramsci, dice que eso retrasó como que la propagación de toda la ideología atea, materialista del comunismo en Europa, en el mundo entero, porque eso fueron órdenes de San Pío X para el mundo entero. Entonces, él aceptó ese encargo, pero con todo el sufrimiento y poniendo toda su confianza y todas sus fuerzas en la Santísima Virgen, en el Sagrado Corazón de Jesús. Y así hay cantidad de santos, por ejemplo, Santa Juana de Arco, que a los 15 años se presentan esas voces de San Miguel, Santa Catalina, que le piden que salve a Francia, que dirija toda la defensa de Francia contra la invasión de los ingleses. Imaginen una niña teniendo que liderar caballeros, ejércitos, entrar en batallas. Bueno, ella es la que va reconquistando distintas ciudades de Francia. Entonces también nosotros muchas veces se nos han presentado o se nos presentarán, por ejemplo, el doctor Plinio Correa Oliveira, él contaba que él, cuando tuvo que inscribirse en la universidad, en la Facultad de Derecho en San Pablo,
tendría unos 16, 17 años, él tenía mucho miedo de perder la pureza, de perder la inocencia en los ambientes universitarios que reinaba todo el anticlericalismo, toda la materia moral, un desorden muy grande, hasta el punto cuando fue a inscribirse dice que el corazón le latía cerca de la garganta. Pero bueno, enfrentó el ambiente y pasó por encima, hasta el punto que organizó una asociación de universitarios católicos, empezó a editar un diarito dentro de la universidad, tal punto fue el cambio que hubo en la Universidad de Derecho en San Pablo, que cuando ellos terminaron se hizo una misa cuando iban a entregar los diplomas como abogados, una misa en el patio de la Universidad de San Pablo, una cosa única en toda la historia de esa universidad, que es hasta ahora la Universidad de San Pablo de Derecho, lo más importante de Brasil. Entonces, tengamos siempre esa confianza en que la providencia, cuando nos exige y nos pide enfrentar determinada situación, nos va a dar las gracias y nos va a dar las fuerzas para enfrentar eso. Por eso, en el Evangelio dice, yo te alabo, Padre del cielo y la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y los prudentes, las has revelado a los pequeños. O sea, la persona se siente pequeña ante la vocación que tiene que realizar. Lo mismo que Moisés, sentía pequeño ante todo, una cosa gigantesca, una cosa impresionante. Llevar todo un pueblo de un lugar a otro, y porque a él se le apareció Dios y le pidió. Entonces, tengamos mucha confianza en la ayuda del cielo y siempre larguémonos a enfrentar la situación cuando vemos que Dios nos está pidiendo eso. Había una santa también, una mártir, esto el doctor Pino lo comentaba mucho, que tenía mucho miedo de enfrentar los tigres en la arena del circo. Otro animal no le importaba, pero el tigre ya tenía la sensación de que si venía un tigre a comerla, ella iba a apostatar de la fe, quemar incienso a los dioses y bueno, abandonar el combate por la fe. Y bueno, en eso, pero ella se mantuvo firme y entró en la arena. Y en eso ella ve llegar al tigre frente justo a ella, lo que ella estaba pidiendo de que no. Y ahí el tigre milagrosamente no la come, la comen otros animales que estaban ahí, que ella no tenía problema. Pero tuvo que pasar por ese susto, ese miedo, tuvo que vencer eso con la gracia de Dios. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen que nos dé esa gracia, que tengamos confianza en ella y que seamos valientes, la gracia y la fortaleza para enfrentar todas esas situaciones que aparentemente nos sobrepasan. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.